Hola amigos, bienvenidos a otro video más de análisis directo. Y pues el tema del momento ahora es Jorge Ramos. Jorge Ramos en la mañanera con López Obrador. Jorge Ramos, empecemos por hablar de más o menos qué tipo de periodista es él. Mucha gente no lo ubica, pero cuando fue la guerra de Irak, él fue un periodista bastante alineado a los intereses de Estados Unidos. Ocultaba la información tal como lo hacía el gobierno de Estados Unidos. Hablaba sobre lo que era la postura oficialista, jamás se salía de esa línea. La mayoría de medios estadounidenses durante la guerra de Irak hicieron lo mismo que Jorge Ramos: ocultar la verdad, mentir, manipular. No hacían realce sobre los inspectores de la ONU que Saddam Hussein dio paso libre para que entraran y verificaran que no había armas de destrucción masiva. Sin embargo, estos medios de comunicación y estos periodistas tipo Jorge Ramos allá en Estados Unidos estuvieron difundiendo y lavando el cerebro a la gente sobre que Irak era una amenaza para el resto del planeta. A causa de esto, muchísimas personas murieron en esta guerra, miles y miles y miles de personas, hasta más de 1 millón de personas asesinadas por esta guerra. Algunos pocos periodistas sí hablaron sobre lo que estaba pasando en la guerra de Irak, sobre cómo sí le dieron realce a lo que mencionaban los inspectores de la ONU. Y sin embargo, periodistas como Jorge Ramos, o hablando específicamente de Jorge Ramos, después Jorge Ramos personalmente emitió una especie de disculpa que en realidad pues no lo era tanto, porque más bien es como una justificación, diciendo que se equivocaron, como si fuera una simple equivocación no dolosa, siendo que en realidad fueron cómplices del gobierno estadounidense al ocultar información. Además de que ellos son periodistas y son profesionales, ¿cómo se pueden equivocar si se supone que están investigando los temas? Y que periodistas de verdad honestos, ellos sí estaban difundiendo la verdad. Uno de estos periodistas era Rubén Luengas, que también trabajaba en Estados Unidos en la cadena Telemundo, y que por lo mismo de estar mencionando tantas verdades allá en mismo Estados Unidos, él llegó hasta perder el trabajo. En cambio, Jorge Ramos es un periodista consentido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido servil a los intereses del establishment estadounidense, a los intereses del Estado profundo estadounidense. Jorge Ramos en el 2012 escribió para su sitio jorgeramos.com un escrito o artículo que se llama Guerra si nos equivocamos. Lo que dice en un par de párrafos, Jorge Ramos aquí dice: primero, la disculpa. Los periodistas nos equivocamos terriblemente en la guerra de Estados Unidos contra Irak. Lo que mencionábamos, ¿cuál se equivocaron? Fueron cómplices del gobierno estadounidense. Dejamos que el presidente George Bush se inventara unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Dejamos que George Bush se inventara unas armas de destrucción masiva que aparecieron. O sea, en realidad fueron cómplices, vuelvo a repetir. No es que hayan permitido nada, estaban siguiendo las instrucciones al pie de la letra de lo que quería el gobierno estadounidense. Y continúa Jorge Ramos: y ahora la advertencia: no dejamos que nos pase lo mismo con Irán. Si nos volvemos a equivocar, habrá guerra. Una actuación tremenda en todo esto. Continúa Jorge Ramos: oponerse a una guerra no es fácil. En marzo del 2003 los tambores guerreros retumbaban en todo Washington. 7 de cada 10 norteamericanos, según las encuestas, apoyaban un ataque contra el régimen de Saddam Hussein. Claro que 7 de cada 10 norteamericanos apoyaban un ataque contra el régimen de Saddam Hussein por periodistas manipuladores y mentirosos como Jorge Ramos, que estaban a favor de los intereses del gobierno estadounidense, de sus mentiras. Los periodistas en Estados Unidos que resaltaban que Irak no era una amenaza inmediata eran acusados de traidores y antipatriotas. O sea que Jorge Ramos, tú tuviste miedo. Jorge Ramos, fuiste un cobarde. Y estos periodistas sí son dignos de admiración y son valientes. Como mencionaba, uno de estos periodistas es Rubén Luengas.
Continúa el escrito de Jorge Ramos, pero después de los bombardeos, miles de muertos y billones de dólares de gastos, la conclusión es ineludible. Los periodistas debimos haber gritado más fuerte. Debimos haber gritado más fuerte si no dijeron nada, ni siquiera dijeron nada, todo lo contrario. Repetían las mentiras que venían desde la postura oficialista. Decían exactamente lo que el gobierno de Estados Unidos quería que dijeran, totalmente serviles, alejados totalmente de la ética periodística. Pero, pues en fin, aquí vemos a un Jorge Ramos que siempre, en cuanto a política interior estadounidense y en cuanto a política exterior estadounidense, ha seguido siempre una línea que está predefinida, una línea en la cual se nota que recibe órdenes de seguir por ahí. Mucha gente se confundió con Jorge Ramos pensando que era un periodista diferente y era un periodista honesto por aquella entrevista que le hizo a Peña Nieto, muy incisiva. Pero la cuestión es que para cuestiones de la política en ese tiempo interior mexicana, a los jefes de Jorge Ramos no les preocupaba ni les interesaba lo que Jorge Ramos manejara de este lado. Ahora es diferente porque con López Obrador estando al frente, y se sabe que López Obrador es un presidente que protege mucho la soberanía y que trata de proteger contra la voracidad estadounidense, ya tienen por encargo a Jorge Ramos estar atacando a López Obrador, porque es de este tipo de presidentes pues de izquierda que tratan de seguir su camino sin ser pisoteados por la bota estadounidense. Jorge Ramos así ha golpeteado a todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, como de Bolivia, como de Venezuela, como en su momento de Argentina. Y en esta ocasión pues se presentó a la mañanera con López Obrador en una actitud muy retadora, en una actitud muy hasta se puede decir grosera, impertinente, desconsiderada, porque mucho se hablaba también pues que de la falta de respeto al presidente, pero más allá de la falta de respeto al presidente era la falta de respeto a la conferencia en sí misma y a sus compañeros periodistas, porque él, la conferencia es para hacerle preguntas al presidente, no para debatir con el presidente como si estuvieran en la sala de sus casas, como si estuvieran cada quien en un café debatiendo un tema y usando el tiempo de todos los demás periodistas. Ese es el problema con Jorge Ramos. Jorge Ramos es un golpeador a encargo. Jorge Ramos, si de verdad quisiera defender la libertad de prensa, como tanto le quería hacer ver a López Obrador, hablaría sobre Julian Assange, sobre todas las injusticias que le cometieron y le están cometiendo. Tuvo que encerrarse 7 años en la embajada ecuatoriana por la persecución que estaba sufriendo por órdenes del gobierno estadounidense y por el gobierno inglés y por el gobierno sueco. ¿Cómo de eso no habla Jorge Ramos? Siendo que esa libertad de prensa que estuvo ejerciendo Julian Assange es la que le ha abierto los ojos al mundo a muchos temas en los cuales está coludido Estados Unidos en situaciones bastante oscuras. Y esos cables secretos de las embajadas estadounidenses, incluso hemos visto temas aquí interesantes que han tenido que ver con México, como lo de Denise Dresser, que Denise Dresser se reunía en secreto en la embajada estadounidense con agentes norteamericanos para hablar de temas que solamente son de incumbencia de los mexicanos. Esta pseudointelectual Denise Dresser. Ahí la importancia de alguien como Julian Assange. Y sin embargo, Jorge Ramos llorando porque en Venezuela lo retuvieron 2 horas, y Julian Assange teniéndose que esconder en la embajada ecuatoriana durante 7 años, y que el gobierno inglés se metió a la embajada ecuatoriana para sacarlo arrestado. Eso sí es un atropello, eso sí es algo de señalarse, eso es algo de lo que sí se debería de quejar Jorge Ramos, pero él es puro showman. Pues es todo lo que les quería comentar. Denle like por favor al video si les gustó, suscríbanse y toquen la campanita para dar aviso a nuevos videos.
Nos vemos, hasta la próxima.